La casa de antigüedades. Capítulo 48. Los rumores sobre el caballero soltero y el motivo de su viaje, que cada vez frisaban más lo maravilloso conforme se iban difundiendo, pues el rumor popular, a diferencia de la piedra del río, coge mucho musgo en su rodar, ocasionaron que su llegada al mesón se convirtiera en un espectáculo apasionante, insuperable. En efecto, atrajo a un gran número de ociosos que, recientemente desempleados, por así decir, al cerrarse el museo de cera y celebrarse la ceremonia nupcial, vieron aquel acontecimiento como algo poco menos que providencial y lo saludaron, por consiguiente, con grandes muestras de júbilo. Lejos de participar en la excitación general, y con el aire deprimido y preocupado de quien intenta digerir su desencanto en medio del silencio y la intimidad, el caballero soltero se apeó y dio la mano a la madre de Kit con una cortesía teñida de melancolía que impresionó a los espectadores en sumo grado. Tras lo cual, le ofreció el brazo y la escoltó hasta el interior de la casa mientras varios camareros se les adelantaban para despejarles el camino y enseñarles la habitación que desearan. Cualquier habitación puede valer, enunció el caballero soltero. Que esté cerca, nada más. Pues entonces venga por aquí, señor, por favor. ¿Y no le gustaría al caballero esta habitación? Prorrumpió una voz tras abrirse una puerta situada al pie de la escalera y asomar una cabeza. Sea bienvenido. Tan bienvenido como las flores por mayo o el carbón por Navidad. ¿Le gustaría esta habitación, señor? Concédame el honor de entrar. Concédame ese honor. Dios bendito. Exclamó la madre de Kit, retrocediendo por la enorme sorpresa. No es posible. Y no le faltaban motivos para asombrarse, pues la persona que había expresado tan gentil invitación no era otra que Daniel Kilp en carne y hueso. La pequeña puerta por la que había sacado la cabeza se hallaba junto a la despensa del mesón. Allí estaba él, inclinando la cabeza con grotesca cortesía, con la misma desenvoltura que si fuera la puerta de su casa, infestando con su sola presencia cuantas piernas de cordero o pollos con arroz había, cual genio maligno salido de las entrañas de la tierra para perpetrar alguna acción perversa. ¿No me va a hacer ese honor? Prefiero estar solo, contestó el caballero soltero. Ah, exclamó Kilp, tras lo cual desapareció rápidamente detrás de la pequeña puerta, como el monigote de un reloj holandés después de dar la hora. Qué raro, señor. Susurró la madre de Kit. Anoche mismo lo vi en la pequeña Bethel, donde se quedó después de irme yo. No me diga. Dijo su compañero de viaje. Camarero, ¿cuándo llegó ese hombre? Esta mañana, con la diligencia nocturna, señor. Ah. ¿Y cuándo se va a marchar? Eso no se lo puedo decir, señor. Precisamente la mujer de la limpieza le ha preguntado hace poco si quería que le hiciera la cama, y él ha empezado a hacerle visajes y a intentar besarla. Dígale que se pase por aquí, ordenó el caballero soltero. Me gustaría intercambiar unas palabras con él. Dígaselo. Y que venga enseguida, ¿de acuerdo? El hombre recibió aquellas instrucciones no sin cierto asombro, pues el caballero soltero no solo había mostrado tanta extrañeza como la madre de Kit al ver al enano, sino que, aunque no le daba miedo, no había podido ocultar una buena dosis de disgusto y repugnancia. Pero salió disparado para dar el recado y volvió inmediatamente acompañado del objeto de su recado. Su fiel y seguro servidor, señor, profirió el enano. He encontrado a su mensajero a medio camino. Sabía que me permitiría ofrecerle mis parabienes. Espero que se encuentre bien. Espero que se encuentre muy bien. Hubo una breve pausa, durante la cual el enano, con los ojos entrecerrados y la cara fruncida, parecía esperar una respuesta. Al no recibir ninguna, se volvió hacia la persona que mejor conocía. Vaya, la madre de Christopher. Gritó. Una señora muy querida, una mujer muy valiosa, bendecida con un hijo excelente. ¿Cómo está la madre de Christopher? Mejor con el cambio de aires y de paisaje. ¿Es también su pequeña familia y Christopher? Prosperan. Florecen.
se están convirtiendo en unos ciudadanos de pro. El señor Kilp, que había ido elevando la voz en la escala musical con cada pregunta sucesiva, terminó con un grito agudo y retomó ese jadeo que le era habitual y que, ya fuera fingido o natural, tenía el efecto de dejarle el rostro vacío de toda expresión y devolverlo, en cuanto a cualquier indicio de sentimiento o intención, completamente en blanco. Señor Kilp, dijo el caballero soltero. El enano se llevó la mano a su gran oreja y afectó suma atención. Creo que ya nos hemos visto antes. En efecto, señor, exclamó Kilp, asintiendo con la cabeza. Así es. 2 veces, por si no lo sabía usted, señora, madre de Christopher. 2 veces. Algo difícil de olvidar. Imposible de olvidar. Recordará sin duda aquel día en que llegué a Londres, al encontrar la casa a la que me dirigí vacía y desierta, unos vecinos me remitieron a usted, y a usted acudí, sin detenerme siquiera a descansar ni a tomar un refrigerio. ¡Qué acción tan precipitada y, sin embargo, tan seria y vigorosa! Exclamó Kilp a imitación de su amigo el señor Sampson Brass. En esa ocasión, prosiguió el caballero soltero, descubrí que usted, de manera harto extraña, se había apoderado de todas las pertenencias de otro hombre, y que este hombre, que hasta el momento en que usted entró en su propiedad había sido una persona acomodada, se vio repentinamente reducido a la mendicidad, expulsado de su propia casa, de su hogar. Teníamos autorización para lo que hicimos, estimado señor, replicó Kilp. Teníamos un mandato judicial. Y no diga tampoco expulsado. Se fue por su propia voluntad. Desapareció en plena noche, señor. ¿Qué importa? Repuso el caballero soltero con tono airado. Se fue. Sí, se fue, asintió Kilp con el mismo aplomo exasperante. No cabe duda de que se fue. La pregunta es, ¿a dónde? Pregunta que sigue en pie. ¿Qué puedo yo pensar de usted?, profirió el caballero soltero, mirándolo severamente, quien, reacio entonces a facilitarme cualquier información, mejor dicho, ocultándose claramente de mí y escudándose en todo tipo de ardides, tretas y evasivas, ahora resulta que me está siguiendo los pasos. Yo, seguirle los pasos. Protestó Kilp. Ah, no. Replicó su acusador, presa de una gran irritación. ¿No se hallaba usted hace unas pocas horas a 100 kilómetros de aquí, en la misma capilla a la que esta buena mujer acude a hacer sus oraciones? Ella estaba allí también, creo saber. Sí, señor, reconoció Kilp aún perfectamente impasible. Yo podría decir por mi parte, si tuviera la mínima inclinación a ser grosero, que es usted quien me está siguiendo los pasos a mí. Sí, anoche estuve en la capilla. ¿Y qué? He leído en los libros que los peregrinos solían acudir a la capilla antes de emprender un largo viaje para pedir su regreso sanos y salvos. ¡Qué sabios eran! En efecto, los viajes son muy peligrosos, sobre todo cuando se viaja en imperial. Ya sabe, ruedas que se salen, caballos que se asustan, cocheros que van demasiado deprisa, carruajes que se vuelcan. Yo siempre acudo a la capilla justo antes de emprender un viaje, se lo aseguro. Para descubrir que Kilp mentía descaradamente no se necesitaba mucha penetración, pese a que, por ciertos gestos o el tono de la voz, alguien podría haber afirmado que decía la verdad con la misma calma y firmeza que un mártir. Permítame que le pregunte, pues este asunto puede volver loco a cualquiera, expresó el afligido caballero soltero. ¿No se ha propuesto usted, por alguna razón desconocida para mí, emprender la misma búsqueda que yo? ¿Sabe con qué objeto he venido yo aquí, y si lo sabe, no puede ofrecerme alguna luz? Usted me cree tal vez un mago o adivino, señor. Protestó Kilp, encogiéndose de hombros. Si lo fuera, me diría a mí mismo la buena fortuna, para intentar conseguirla. Muy bien. Creo que ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos, repuso el otro, dejándose caer con impaciencia en un sofá. Por favor, déjenos ahora. Con mucho gusto, respondió Kilp. Con mucho gusto. Madre de Christopher, mi buena amiga, adiós.
Que tenga un feliz viaje de vuelta, señor. Ejem. Con aquellas palabras de despedida, y una sonrisita indescriptible que parecía contener todas esas muecas monstruosas de que son capaces los hombres o los monos, el enano se retiró despacio y cerró la puerta. ¡Ah! Exclamó para sí una vez en su habitación, sentado en un sillón con las manos en la cintura. ¡Ah! ¿Qué cosas me cuenta, amigo mío? Lo que hay que oír. Riéndose a gusto y recompensándose con toda suerte de muecas espantosas por el comedimiento que había tenido que mostrar, el señor Quilp empezó a mecerse en su sillón, sin dejar de mover al mismo tiempo la pierna izquierda, y se sumió en un estado de meditación, cuyo contenido interesa referir aquí. En primer lugar, pasó revista a las circunstancias que lo habían empujado a dirigirse a aquella ciudad, las cuales eran, brevemente, las siguientes. Tras dejarse caer por el despacho del señor Samson Brass la noche anterior, hallándose ausentes este caballero y su erudita hermana, se había topado con el señor Essuiveller, que en aquel momento rociaba con un vaso hasta los topes de ginebra caliente el polvo del derecho, humedeciendo su arcilla, como se suele decir, de manera copiosa. Pero como en general la arcilla, cuando está demasiado mojada, toma una consistencia vaga e incierta, resquebrajándose en puntos inesperados, reteniendo débilmente las improntas y perdiendo toda fuerza y constancia, así también la arcilla del señor Essuiveller, habiendo bebido una considerable cantidad de líquido, se hallaba muy blanda e inconsistente, hasta el punto de que las varias ideas impresas en ella perdían deprisa su carácter distintivo y se entrechocaban las unas con las otras. No es inhabitual que, en tal estado, la arcilla humana se valore sobre todo por la prudencia y la sagacidad. Pues bien, el señor Essuiveller, que se preciaba especialmente de dichas cualidades, dijo en aquel momento que había hecho unos extraños descubrimientos con relación al caballero soltero que se alojaba en la habitación de arriba, los cuales decidió mantener en secreto, sin que torturas ni halagos cualesquiera pudieran inducirlo a revelarlos jamás. Determinación esta que el señor Quilp aprobó y ensalzó por su parte, aunque disponiéndose al mismo tiempo a aguijonear al señor Essuiveller para que le contara alguna que otra cosa. Al final, Quilp no tardó en descubrir que el caballero soltero había sido visto departiendo con Kit, y que ese era el secreto que no iba a revelarse jamás. En posesión de aquella información, el señor Quilp supuso que el caballero soltero que ocupaba la habitación de arriba debía de ser el mismo individuo que había ido ya a su encuentro y, tras asegurarse por otras pesquisas de que su suposición era correcta, no le resultó difícil llegar a la conclusión de que la intención y finalidad de sus relaciones con Kit no eran otras que encontrar y hacer volver al anciano y a la niña. Muerto de curiosidad por saber lo que se estaba realmente tramando, eligió a la madre de Kit como la persona menos susceptible de resistir a sus artes, y consiguientemente la más idónea para ponerlo sobre la pista de las revelaciones que buscaba. Así, despidiéndose rápidamente del señor Essuiveller, se dirigió a la casa de la buena mujer. Pero como ésta no se hallaba en casa, preguntó a una vecina, como el propio Kit haría poco después, y, al oír que había ido a la capilla, se dirigió hacia allí para seguirle la pista después, a la conclusión del servicio religioso. No llevaba sentado en la capilla más de un cuarto de hora, riéndose por dentro de su proeza con los ojos piadosamente clavados en el techo, cuando apareció el propio Kit. Fiándose de su ojo avisor, al enano le bastó una mirada para saber que éste había ido allí con un asunto especial en mente. Aparentemente arrogado, como ya vimos, registró cada detalle de lo que hizo el chico y, cuando éste se hubo retirado con su familia, salió detrás de él y los siguió hasta la casa del notario. Por uno de los postillones se enteró del destino del viaje y también de que había una diligencia nocturna que partía hacia el mismo destino, y en breve plazo, de una calle próxima. Así pues, salió disparado hacia la oficina de las diligencias sin un minuto que perder y tomó asiento en la Imperial. Tras cruzarse repetidas veces con la diligencia a la que perseguía en el transcurso de la noche, según la velocidad de la misma o la duración de las paradas, llegaron a la ciudad casi a la vez.
Sin perder al carruaje de vista, se mezcló entre la multitud, se enteró del asunto que había llevado hasta allí al caballero soltero, y del fracaso de su intento, y, con esta información en su poder, se fue al mesón, a donde llegó antes que él, y donde tuvo lugar la entrevista que acabamos de referir, así como, una vez encerrado en su habitación, la meditación a la que se entregó. Así son las cosas, ¿no, amigo? Se repitió mordiéndose ávidamente las uñas. Así que yo soy el sospechoso y el excluido, y Kit, tu agente confidencial, no. Me temo que voy a tener que darle una lección. Si hubiéramos dado con los fugitivos esta mañana, siguió cavilando después de una pausa, yo traía varios títulos legales para enseñárselos. Habría conseguido mi objetivo de no haber sido por los hipocritones de Kit y su madre, habría conseguido que este arrogante caballero cayera en mis redes igual que nuestro viejo amigo, nuestro común amigo, ja, ja, ja. Y que la regordeta y sonrosada en él. En el peor de los casos, es una oportunidad de oro que no hay que perder. Los encontraré yo antes y ya veré la manera de sacarte un poco de tu dinero superfluo, amigo mío, mientras haya cárceles con rejas y buenos cerrojos para mantener a tu amigo o pariente a buen recaudo. Ah, cómo me repatean las personas virtuosas. Concluyó el enano, echándose al gaznate un vaso lleno de brandy y con los dientes castañeteándole. Ah, cómo me repatean todas y cada una de ellas. Tales cavilaciones no eran una fanfarronada hueca, sino la confesión en toda regla de sus verdaderos sentimientos, pues el señor Kilp, que no amaba a nadie, había acabado poco a poco odiando a todo el mundo relacionado de cerca o de lejos con su arruinado cliente. Al anciano, porque había logrado engañarlo y eludir su vigilancia. A la niña, porque era el objeto de la conmiseración y constante remordimiento de la señora Kilp. Al caballero soltero, a causa de la manifiesta aversión que le profesaba. Y a Kitty y a su madre más que a nadie por las razones anteriormente expuestas. Al margen y más allá de este sentimiento general de oposición, inseparable de su ardiente deseo de enriquecerse en estas nuevas circunstancias, Daniel Kilp los odiaba a todos. Con tan animosa disposición, el señor Kilp se regaló a sí mismo y a sus odios otro poco de brandy. Tras lo cual, cambió de lugar para dirigirse a una oscura y apartada cervecería, donde hizo una serie de averiguaciones tendentes a descubrir el paradero del anciano y de su nieta. Pero todo fue en vano. No consiguió ni una sola pista. Huidos de noche, nadie los había visto marcharse ni se había cruzado con ellos en el camino. Ningún conductor de coche, carro o carruaje había visto tampoco a ningún viajero que respondiera a dicha descripción. Nadie se había cruzado con ellos a pie ni había oído hablar de ellos. Convencido al fin de que, por el momento, todo intento estaba condenado al fracaso, se entendió con 2 o 3 individuos, a los que prometió una jugosa recompensa en caso de que le facilitaran alguna información, y regresó a Londres con la primera diligencia que encontró. Le resultó sumamente grato descubrir, una vez acomodado en la Imperial, que la madre de Kit viajaba dentro, ella sola. Circunstancia que, en el transcurso del viaje, le supuso una gran fuente de diversión, pues el hecho de que viajara sola lo alentó a aterrorizarla con varias proezas grotescas, como descolgarse por los lados del coche, aun a riesgo de su propia vida, para quedarse mirándola fijamente con los ojos abiertos como platos, cosa que resultaba tanto más espeluznante cuanto que tenía la cabeza volcada. O trasladarse, también boca abajo, de una ventana a otra. O apearse en secreto siempre que cambiaban de caballos y asomar la cabeza por la ventana con un visqueo fantasmagórico. Estas ingeniosas torturas afianzaron a la señora Nubles en el convencimiento de que el señor Kilp era la encarnación misma del maligno, tan vigorosamente denostado en la pequeña Bethel, el cual, por haberse ella desviado del buen camino el día en que visitó el teatro de Astley y la ostrería, la atormentaba ahora con este arsenal de travesuras.
¿Cuál no fue la sorpresa de Kit, que había sabido por carta del regreso de su madre y estaba esperándola en la oficina de la diligencia, cuando, por encima del hombro del cochero, como un demonio familiar invisible a todos los ojos menos a los suyos, divisó la cara de Kilp. ¿Cómo estás, Christopher? Graznó el enano desde la Imperial. Tranquilízate, Christopher. Tu madre viene dentro. ¿Por qué? ¿Cómo es que viene él también, madre? Susurró Kit. No sé cómo ha sido ni por qué, cariño, contestó la señora Nubles mientras se apeaba con la ayuda de su hijo. Lo que sí sé es que ha estado aterrorizándome, sacándome de quicio, durante todo el viaje. ¿Es cierto eso? Gritó Kit. No lo creerías, corroboró su madre. Pero no le digas ni una sola palabra porque, sinceramente, creo que no es humano. SHHH. No te vuelvas para que no note que te estoy hablando de él. Precisamente ahora me está haciendo visajes a la luz de la linterna del coche. Es espantoso. A pesar de las palabras de su madre, Kit se volvió para mirar. Pero el señor Kilp estaba ahora plácidamente contemplando las estrellas. «Ah, qué tipo más falso», exclamó la señora Nubles. «Pero vámonos. No le hables, por favor. Pues le voy a decir 4 cosas, madre». Oiga, señor». El señor Kilp se dignó mirarlo con una sonrisa. «Oiga, haga el favor de dejar a mi madre en paz, ¿me oye?», espetó Kit. ¿Cómo se atreve a meterse con una pobre mujer que viaja sola y atormentarla como si no tuviera ya bastantes agobios sin necesidad de los suyos? ¿No le da vergüenza, pequeño monstruo? «Monstruo», exclamó Kilp para sus adentros con una sonrisa. «El enano más feo que se pueda ver a 100 leguas a la redonda, bueno. Pero monstruo. Como vuelva a molestarla otra vez», prosiguió Kit, echándose al hombro el bulto de su madre, «sepa, señor Kilp, que no lo voy a tolerar de ningún modo. No tiene usted derecho a hacer eso. Y sabe de sobra que nosotros nunca lo hemos molestado a usted. Esta no es la primera vez. Y si vuelve a molestarla o a asustarla, me obligará, aunque lo sentiría mucho a causa de su pequeño tamaño, a darle una buena paliza». Sin pronunciar palabra, Kilp se acercó a Kit, tanto que sus ojos casi se tocaron. Lo miró fijamente unos instantes, a continuación se alejó un poco sin apartar la vista, volvió a acercarse, a alejarse, y así media docena de veces, como la cabeza de una fantasmagoría. Kit permaneció firme, alerta ante cualquier amago de ataque, pero, viendo que aquellas gesticulaciones no conducían a nada, chasqueó los dedos y se fue. Su madre lo empujaba todo lo que podía incluso mientras oía las buenas nuevas sobre el pequeño Jacob y el bebé, volvía de vez en cuando la cabeza para asegurarse de que Kilp no los seguía.